Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de presentación de los resultados del informe Global Intangible Finance Tracker, más conocido como GIFT, sobre la evolución del valor económico financiero de los activos intangibles en España y en Latinoamérica. Mi nombre es Pilar Alonso Ulloa, Managing Director de Iberia y de Sudamérica en Brand Finance. Estamos muy contentos de estar aquí en este webinar que realizamos todos los años en compañía de Corporate Excellence y quiero darles las gracias por acompañarnos esta tarde. El informe GIFT está ya disponible en la web de Brand Finance. El webinar de hoy comenzará con una presentación por parte de nuestro invitado Ángel Ayoza, CEO de Corporate Excellence, que nos hablará acerca de los cambios de los intangibles en estos últimos años. A continuación, yo hablaré de la evolución de los intangibles a nivel global, en España y en Sudamérica, en base al último estudio de intangibles que hemos realizado en 2025 en Brand Finance. Por último, mi compañero Lawrence Nahuel, Managing Director de Brand Finance en América, nos contará la situación de los activos intangibles en México. La sesión será grabada y compartiremos la grabación del webinar después de la sesión. Comenzamos la presentación, Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Mira, es un placer estar aquí y buenos días a los que están conectados desde el otro lado del Atlántico. Eh, Desde mi punto de vista, que es el punto de vista de la Fundación Empresarial Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, para nosotros que venimos acompañando los resultados de este tracking de la evolución del valor de los intangibles, es precisamente la materia prima, si lo puedo decir así, o el contenido que motivó la creación de nuestra propia fundación. Esta idea que hemos visto a lo largo de los años y que nos permite afirmar que vivimos en la economía de los intangibles, a nosotros, que somos empresas, nos ha llevado precisamente a unirnos para aprender a gestionarlos. Y los datos de Brand Finance han sido fundamentales para seguir impulsando el interés de las empresas, no solo de las nuestras, sino de todo el ecosistema de empresas que nos sigue en los países de habla hispana, para avanzar en esta idea de la gestión de los intangibles. Somos en estos momentos 30 empresas muy grandes y grandes empresas en el sentido positivo del término, directos competidores que llevamos trabajando muchos años precisamente para trabajar y para gestionar de forma excelente los intangibles que nos va a explicar Pilar y Lawrence dentro de un momento. Estamos convencidos de que el éxito, la supervivencia, la sostenibilidad de las empresas está claramente explicada por la gestión excelente de los intangibles. Y para eso lo que hemos hecho es crear un ecosistema de alianzas donde estamos conectados con académicos y con consultoras y agencias como es el caso de Brand Finance, que además tiene la generosidad de aportar una donación para hacer posible digamos, la sostenibilidad de nuestra fundación. Esto nos permite generar o ayudar a generar innovación. Nosotros, en la siguiente slide, veremos en qué intangibles concentramos todo nuestro esfuerzo. El esfuerzo en aprender a gestionarlo, a medirlo y a transformar esa gestión en valor y en protección del valor para las empresas. Y eso tiene que ver con la marca, tiene que ver con el propósito y la cultura, con la reputación y el riesgo reputacional, con la sostenibilidad, los asuntos públicos, todas las formas de comunicación. Y todo está atravesado por esta idea de innovación y de métricas. Y el ejemplo de hoy son métricas que explican por qué nos hemos unido para gestionar de forma excelente estos intangibles. Y la idea es que claramente para nosotros el crecimiento de los intangibles, y no voy a desvelar ningún dato, ¿no? Pero el crecimiento permanente de los intangibles nos aclara que la forma de competir está basada en los intangibles, porque hay dos aspectos que veremos en la próxima slide que son fundamentales para cualquier empresa y cualquier institución, da igual el sector de actividad o el tamaño, que son fundamentales.
y tienen que ver con crear, por un lado, una diferenciación que no sea copiable y, por otro lado, tener la legitimidad social para poder abrir nuestra puerta e internacionalizarnos. Y todo eso va atravesado con comunicación, que es la manera de que la realidad sea percibida por nuestros grupos de interés. Pues bien, lo que explica el crecimiento de estos intangibles es que tanto la diferenciación como la legitimidad social se basan en la gestión excelente del propósito, la cultura y los valores, cuando hablamos de diferenciación, y cuando hablamos de licencia social para operar, de la buena gestión de la reputación. Por lo tanto, se basa en aquello que nos va a presentar Pilar y Lorenz dentro de un momento. Y además, hay otros factores que están haciendo crecer los intangibles y que lo van a hacer, y apuesto por ello de una forma clara, en el futuro. Y es que hay cuatro grandes fuerzas que están impulsando el valor de los intangibles: la incertidumbre geopolítica, macroeconómica y los riesgos asociados, la desconfianza generalizada y el papel clave de la reputación para la recuperación de la confianza, la transformación digital y la irrupción de la inteligencia artificial, y finalmente las nuevas habilidades y nuevos talentos que necesitamos para seguir avanzando en esta gestión de los intangibles. Estos son efectos multiplicadores y la idea es que hemos integrado, y lo podemos ver en la siguiente slide, en una hoja de ruta cómo gestionar de forma integrada estos intangibles. Y esto lo hacemos gracias a el Global PR and Communication Model, que es el modelo de gestión integrada que hemos desarrollado desde Corporate Excellence para la Global Alliance for PR and Communication Management, como el modelo ideal para gestionar estos intangibles, arrancando en el propósito, y el propósito expandiéndose internamente a través de la cultura, externamente a través de la marca, generando reputación y mitigando el riesgo reputacional, rodeándolo todo de comunicación y finalmente con un sistema de escucha y de métricas también constante. Pues bien, esto que hemos realizado, como he dicho, para esos 300.000 profesionales que pertenecen a la Global Alliance, lo hemos democratizado para que llegue a todos ustedes en forma de uh, un curso con gamificación. Y finalmente, y es mi última slide, si quieren ustedes saber más o formarse con nosotros en la gestión de los intangibles, pues les invito a unirse a Corporate Excellence. Muchísimas gracias, Pilar, de nuevo por estar aquí y por seguir compartiendo con nosotros desde hace muchos años y en el futuro también esta evolución de los intangibles que explica la razón de ser de Corporate Excellence. Muchas gracias, Ángel, por tus palabras. Lo bueno de presentar es que no veo a nadie, entonces digo esto. Gracias, Ángel, un placer siempre estar con vosotros. Comenzamos con los datos del Global Intangible Finance Tracker. Como sabéis, Brand Finance es la consultora líder mundial en valoración de marcas. Contamos con todas las acreditaciones y certificaciones internacionales que avalan nuestro saber hacer. Como sabéis, nuestra sede está en Londres, pero tenemos presencia internacional en más de 20 países, lo cual nos habilita para hacer proyectos internacionales en distintas ubicaciones geográficas. Nos conocéis la mayoría de los que estáis aquí, por no decir todos. Sabéis que hacemos más de 100 publicaciones de rankings todos los años, rankings que son abiertos, informes que llevan muchísimo trabajo detrás, no solamente en temas de diseño, sino en temas de compilación de datos, evaluación de datos y proyección de datos, lo cual sirve para que pueda afirmar que tenemos la base de datos más extensa del mundo. Aquí solamente hay una muestra de todo aquello que hacemos, informes globales de valoración y evaluación de marca, informes regionales de evaluación y valoración de marca, locales, regionales, sectoriales. Ya sabéis de nuestro informe que mide la sostenibilidad y el valor económico financiero de la sostenibilidad como parte integrante del valor de las marcas, nuestros estudios de percepciones de marca ciudad, marca país y el soft power, ¿no?, que presentamos todos los años en febrero,
que mide las percepciones, ¿no?, de esa persuasión blanda de los países en distintos pilares: cultura, innovación, valores, educación. Todos aquellos rankings están disponibles en nuestra página web de Brand Finance. Hay veces que me comentáis que tenéis alguna dificultad en localizar los rankings a través de la parte de Brand Data, ¿no? Cuando das acceso a datos, te permite acceder al ranking. De todas maneras, aquí abajo en el link de Brand Directory es el link directo a todos nuestros informes, rankings y datos en abierto. Lo digo para que esas dificultades que alguna vez me comentéis, pues bueno, estamos uniendo ambas páginas, pero en el ínterin que sepáis que a través del Brand Directory tenéis acceso a todos los rankings que publicamos desde Brand Finance, no solamente en España, sino a nivel internacional. ¿Cómo hacemos el estudio de medición de los activos intangibles en el mundo? Digo, porque este estudio, aunque lo presentamos en español y vamos a hablar de España y de Latinoamérica, este estudio es a nivel internacional. Llevamos desde el año 1996, que fue el año de creación de Brand Finance, analizando y monitorizando todos los activos intangibles en el mundo. Por lo tanto, tenemos 28 años de datos ya disponibles. Este año hemos analizado en valor total 150 billones de dólares en 150 países, 29 sectores y casi 73.000 empresas analizadas. Por lo tanto, tenemos una amplitud de datos, no solamente por el histórico, sino por los sectores que analizamos y por las empresas, que hace posible que podamos afirmar determinadas cosas que vamos a ver a continuación en relación a la importancia de los activos intangibles en el mundo y desde luego para las empresas, ¿no? Digo, porque esto no es un halo, ¿no?, que existe, sino que estos intangibles están en las empresas y hablaremos también de esa dicotomía porque unas empresas registran intangibles y otras no. Pero que sepáis esa multitud de datos que ya tenemos disponibles sobre esos intangibles que no dejan de ser un recurso, ¿no?, sin sustancia física, pero que desde luego tiene un valor y veremos, de hecho, el valor que hemos llegado a alcanzar este año. Cuando hablamos de intangibles, tenemos que anclarnos en alguna norma. En este caso nos anclamos en las normas internacionales de información financiera contable, de reporting financiero, que es las que dio un paso adelante cuando se empezó a hablar de los activos intangibles, les puso nombres y apellidos y los categorizó, ¿no?, totalmente en contraposición a los activos tangibles. Entonces hablamos que el valor de los negocios es enterprise value, ese valor inicial a partir del cual empezamos a extraer datos de cuánto ese valor de los negocios en las distintas empresas y en los distintos sectores es valor tangible, que son hierros, ¿no?, y construcciones, y qué es ese valor intangible, inmaterial, pero que es la fuente de diferenciación y de creación de valor en las economías y en las empresas. De esos intangibles, ¿cuánto aporta cada uno de ellos? Desde luego, toda la parte del IP, el marketing y la parte relacionada con los clientes aportan un valor diferencial y eso justifica, pues, las labores de la dirección y de los consejos de administración en darles una importancia significativa en aquella hoja de ruta y en los planes estratégicos que diseñan los equipos directivos. Entrando en los datos concretos, seguramente ya habéis tenido acceso y ya habéis leído la nota de prensa que hemos publicado esta mañana en medios en relación a la evolución de los activos intangibles. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen, pero os animo a que podáis leerla en su conjunto. La hemos publicado esta mañana. En aquella nota de prensa hablamos tanto a nivel global como a nivel España. En esta presentación nos dijisteis los años anteriores
que por favor hiciéramos mención a la parte de Latinoamérica. Así lo hacemos. Hay pues 4 o 5 países de Latinoamérica que mencionamos en nuestra presentación. También sé que hay gente de Panamá y de Colombia que, aunque en esta presentación en concreto no hablo de esos 2 países, pues sí que haré una mención específica a los mismos. Y desde luego sí que os animo a que una vez que, o en el propio webinar donde estamos, si queréis enviar algún comentario o después del webinar, que pues mandarnos algún correo electrónico a Ángel, a Lorenzo o a mí, pues oye, en relación a la presentación tenía esta duda, que sepáis que esto no es una puerta que se va a cerrar, ¿no? Sino que la idea es que sea una puerta abierta y que cualquier duda o sugerencia de punto de mejora o de reto para el año que viene, pues que sepáis que cogemos el guante y lo incorporamos. En esta slide veis la evolución mundial, a nivel mundial, del valor económico, es decir, con números y con billones, ¿no? Del valor total de los activos intangibles en todo el mundo. Ya os digo, a partir de esas 73.000 empresas analizadas en esos 150 países y en más de 29 sectores. Como podéis ver, la evolución ha habido un incremento sustancial este último año a nivel mundial, un crecimiento del 23% en valor económico de valor de los intangibles, lo que hace es que estemos ya muy cerca de los 100 billones de dólares en valor de intangibles a nivel mundial. Si vemos cómo se reparte el valor de los intangibles respecto a tangibles, eso que hablábamos, ¿no? Vamos a hacer 2 categorías, o viendo como vamos a Enterprise Value, todo lo que es posición financiera neta, caja, deuda, lo dejamos aparte y vamos a permitirnos hacer la aproximación que en el tangible está el fondo de maniobra para hacerlo de manera muy sencilla. Cuánto aporta intangible respecto a cuánto aporta tangible a la economía mundial, con esas aproximaciones que hemos hablado. En la economía mundial, un 58% es ya intangible. Por lo tanto, ya teníamos un nivel del 50% en el 2023, con esa pequeña recuperación que estábamos teniendo. En el 24 teníamos ya un 54% y este año, a nivel mundial, estamos hablando de un 58% del valor de intangibles respecto al 42% restante de tangibles. Aquí ves la evolución, no ya solamente en la evolución del valor total, sino en la composición del valor. Tenemos en lo que son en las líneas azul celeste el porcentaje de valor de activo tangible. Tenéis en el color rojo el goodwill, el fondo de comercio que está registrado. En el color verde claro, pues el porcentaje de activo intangible que está registrado, y en el púrpura aquel que no está registrado en balance. ¿Qué conclusión llegamos y obtenemos de esta slide y de esta gráfica que vemos de evolución? Que solo un 10%, y además el porcentaje se mantiene año tras año, independientemente que el valor de los intangibles vaya creciendo. Solo un 10% de los activos intangibles está registrado en balance. Cuando vemos un balance de situación de una compañía, unas cuentas anuales, y vamos a su epígrafe de activos y vamos a la parte de activo intangible, solo un 10% está registrado en balance. Por lo tanto, alzamos la voz como consultora líder mundial en valoración de marcas y otros activos intangibles de la necesidad de que esos otros activos intangibles que existen porque tienen un valor, hemos visto que estamos cerca de los 100 billones de dólares a nivel mundial, que se pongan nombre y se pongan valor dentro de los estados financieros de las compañías, con esa dicotomía que hablaba al principio, que es cuando una compañía crece de manera inorgánica, vía fusiones y adquisiciones, como está obligada, ¿no? En esa combinación de negocios
a registrar esos intangibles que adquiere en ese negocio, en esa compra de activos, y cómo la oposición es cuando una compañía crece de manera orgánica, crece y crea valor internamente, no tiene esa obligación de registrar los intangibles creados internamente en sus estados financieros. Por lo tanto, cuando un inversor ve dos balances de dos compañías que operan en el mismo sector y una pues crece vía adquisiciones y otra crece por expansión interna, pues no son comparables los balances. Una tiene esos intangibles y la otra no. Y como somos capaces de extraer de este gráfico, la mayoría de las compañías crecen con los intangibles que ellos mismos son capaces de generar, con esa marca que generan, con esa cartera de clientes que ellos generan, con esas bases de datos, con esos software, con esas patentes. Es decir, imaginar la multitud de intangibles que existen por las distintas empresas en los distintos sectores, y nosotros desde Brand Finance en los distintos comités de trabajo en los que participamos y en las consultas que se nos hacen en relación a los activos intangibles, dado que tenemos, ya os digo, casi 30 años de datos. Entonces nos comentan o que les demos asesoramiento en relación a los mismos, pues abogamos a que esos intangibles, ya que somos capaces de darles un valor, que se aflore en los estados financieros de las compañías. Empezamos con España y Latinoamérica. Ya hemos visto esa foto global, mundial, ese crecimiento del 23% a nivel internacional, el crecimiento del valor económico de los intangibles totales, como el split entre tangible e intangible. Estamos ya en un 58% de valor intangible a nivel internacional. Y es, ¿dónde está España y dónde están otros países de Latinoamérica? España estamos en el 48% de intangibilidad. No está mal, ahora veréis la evolución. Hemos crecido un 11% en intangibilidad respecto a tangibilidad, por lo tanto vamos creciendo en valor de activos intangibles. Si nos comparamos con México, estamos relativamente a la par, ¿no? 50% tangibilidad respecto a 50% intangibilidad. Hay otros países de Latinoamérica en donde el peso del activo tangible, que está graficado con la línea azul celeste que os comentaba, pues que supera el 50%, ¿no? Sobre todo en el caso de Argentina y de Chile. Luego lo veremos un poquito más en detalle, ¿no? Cada uno de esos países. Siguiendo con el caso concreto de España, podemos afirmar, y los datos así lo dicen, que el valor intangible total de España, de la economía española, equivale ya al 38% del PIB corriente nacional. Es decir, ya el intangible representa un 38% del PIB. El valor intangible en España ha crecido este año un 62%, mientras que el PIB ha crecido un 10% este último año. Los intangibles, el valor de los intangibles ha crecido un 62%. Estamos ya en los 720 miles de millones de dólares, unos 620 miles de millones de euros. Y como veis, el crecimiento ha sido muy significativo este año en la economía española. Si vamos a la comparación, no ya tanto del valor absoluto de los intangibles, donde hemos visto en la slide anterior ese crecimiento del 62% en valor absoluto, en el valor económico de los intangibles, si vamos en esta diapositiva y vemos cómo se reparte dentro del 100% de un balance entre tangible e intangible, qué peso tiene el intangible respecto al tangible. Como comentábamos antes, ya estamos en un 48%, cerca ya del 50% del valor intangible respecto al 50% restante de valor tangible en la economía española. Por lo tanto, ha habido un crecimiento de un 11%
de un 37% a un 48%. Esta diapositiva refleja lo que os comentaba, qué porcentaje es intangible y el resto es tangible. Tenemos un gap de un 10% con la economía mundial. La economía mundial está en un 58% de intangibilidad, el restante 42% es tangible y nosotros estamos en un 48% de intangibilidad, el 52% sería activo tangible. Veis que el crecimiento de España en porcentaje es superior al crecimiento que ha tenido la economía mundial y eso obviamente conlleva que cada vez nos acercamos más al objetivo, ¿no? de estar con otras economías. Porque como habéis podido ver en la nota de prensa y si no habéis tenido ocasión, también lo mencionamos en el informe global de GIFT, el Global Intangible Finance Tracker, que está disponible ya en nuestra página web. La mayor economía intangible del mundo es Estados Unidos este año. Estados Unidos, en la cual sus activos intangibles tienen un peso del 78% en la economía estadounidense. Por lo tanto, Estados Unidos ha superado a Dinamarca. Dinamarca era la economía del año pasado más intangible y este año Estados Unidos está en primer lugar con un 78% de intangibilidad. Por lo tanto, para que os hagáis una idea de escalas, ¿no? Donde está la economía más intangible, la de Estados Unidos, como la economía mundial está en ese 58% y como España está en ese 48% de intangibilidad. Vamos a los sectores. Los sectores que aportan mayor valor de activos intangibles a la economía española. Este es el gráfico del 2025. El sector banca es el que más aporta valor intangible, seguido muy de cerca del sector energía. Entonces, el sector energía es un sector que aporta mucho valor intangible. En tercer lugar, y luego ya las siguientes están muy atrás, estaríamos hablando del sector moda. Por lo tanto, banca, energía y moda son los sectores que mayor valor de intangible aportan a la economía española. Y esto tiene una lógica detrás, ¿no? Es decir, al final lo que aporta el intangible en estos sectores, ¿no? La confianza, la reputación, liderado por la marca, justifica ampliamente que estos sectores estén en primer lugar en aportación de valor económico de intangibles a la economía española. El sector bancario este año, digamos, y permitírmelo, pues como que ha estado de moda, ¿no? Digo, si tenemos que hablar de un sector del que más se han mencionado pues en medios, en tertulias y en temas de consultoría y de estudios, está el sector bancario, que en el 2025 ha aportado un 21% de intangibilidad a la economía española. Aquí, aparte de unos recortes de prensa, ¿no? que hemos hecho sobre los crecimientos que han tenido las dos de las múltiples marcas, ¿no? del sector bancario que tenemos, porque el 21% no solamente lo aporta Santander y BBVA, que sí que son las que más aportan, pero tenemos CaixaBank, Sabadell, Unicaja, tenemos multitud de compañías en el sector que aportan valor intangible a nuestra economía y que en su conjunto el sector aporta un 21%. Entonces, en la parte de la derecha veis cuánto es el valor empresarial, ese enterprise value que hemos mencionado y qué porcentaje aportan dentro de ese valor de negocio el valor intangible del Santander y del BBVA en su caso. Si ya vamos a empresas, ¿no? Ya con nombres y apellidos y no solamente de sectores, independientemente que hemos hecho ese apunte necesario, ¿no? en el sector banca de la aportación de valor que hace y vemos cuánto aportan en intangibles otras empresas de distintos sectores, sabiendo que la parte banca
energía y moda están en primer lugar en aportación de valor económico a la economía española, el grupo Inditex sigue siendo la compañía que mayor valor en porcentaje de intangible aporta a nuestra economía, seguido de Iberdrola, Santander, BBVA y Amadeus. Ese 51% son el resto de las empresas, ¿no?, que tenemos en la economía española y cada una de ellas aporta su granito de arena, obviamente, porque si no, ese 51% está compuesto por múltiples empresas que tienen sus propios intangibles y sus propios valores en la aportación de nuestra economía. Pasamos ya a países latinoamericanos, empezando por Argentina, que sí que es verdad que hemos observado, y así lo mostramos en el gráfico, una bajada generalizada en todos los sectores de la aportación de los valores intangibles. Lo que son en las barras grises es el valor intangible de este año 2025 de las empresas argentinas. Hemos puesto 5 sectores que son los que más aportan valor intangible a la economía argentina. Tenemos todos los sectores y todas las empresas de la economía argentina. Lo mismo que he dicho para la española, tenemos todos los datos a nivel internacional. Y en Argentina sí que hemos visto una bajada en el sector de oil and gas, fundamentalmente en el sector de banca es el que más ha bajado, telecomunicaciones y energía. Argentina, sí, la conclusión es que el valor intangible respecto al año pasado ha bajado de manera generalizada. No obstante, ha habido una bajada generalizada, pero las empresas que siguen marcando, ¿no?, la ruta del valor intangible son telecomunicaciones, energía y banca. En, esta, en este gráfico veis el top 10, ¿no?, del valor intangible de las compañías argentinas y seguro que muchos de vosotros estáis en alguna de ellas y las conocéis. Pero telecomunicaciones, energía y banca lideran la aportación del valor intangible en la economía argentina, pero hay que tener en cuenta, igual que de los otros países, no vamos a hablar de bajadas. Argentina es el caso a mencionar por la bajada de la aportación del valor intangible en su economía. Pasamos a la economía chilena. Como veis, en la economía chilena el esquema es el mismo que hemos hablado en Argentina. Las barras grises miden el valor de los intangibles en el año 2025 y lo que son las líneas discontinuas azules es el valor intangible del año anterior, ¿no?, del año 24. Y en la economía chilena ha habido un avance considerable en valor económico de los intangibles en todos los sectores. Y dentro de todos los sectores, en la economía chilena, el que lidera es banca. Banca aporta el 38% del valor intangible de la economía chilena. En este gráfico os mostramos el top 10, donde, como veis, muchas de ellas son compañías asociadas al sector banca. Y nos movemos a la economía mexicana, Lorenz. Luego tendremos un Q&A y preguntas y comentarios. Lorenz, me has pedido el control, te lo doy y vamos a continuación. Si quieres, para evitar problemas de último minuto, las voy a pasar yo, Lorenz, para evitar que podamos tener algún problema de último minuto, si te parece. Te lo agradezco mucho, Pilar, y muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Soy Ángel, sí, como siempre, gracias. Soy aficionado número uno de esa lámina que tiene de las cuatro fuerzas del cambio. Ah, es bárbara y la uso a diario, casi, casi. Ahora, viendo específicamente a México, ¿qué es lo que está sucediendo en cuanto a la concentración de valor de los activos intangibles en México puntualmente?
Si vemos, básicamente, la mayor tajada se la está llevando lo que llamamos gestión de activos o assets under management, que son básicamente bancos, pero también hay otro pedazo de banco que estamos midiendo hacia la derecha de la lámina. Después de bancos, lo que estamos viendo es una concentración de valor alrededor de 56.000 millones de dólares distribuido casi equitativamente entre bebidas, minería, hierro y acero, telecomunicaciones, comercio minorista y alimentario, llámese retail, y luego ya un poco menos temas de logística, ingeniería y construcción. Ahí es donde realmente estamos viendo desde el punto de vista del desglose en dónde, y más bien las cantidades y en dónde se está generando dicho valor. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, Pilar, lo que vemos ahora sí ya viendo, dándole doble clic a la lámina anterior es la concentración. Entonces, si vemos en el tema de utilidades, o mejor llamado en Latinoamérica, empresas de servicio, lo que vemos es una concentración casi de 90% de activos intangibles en ese rubro en particular, seguido por productos del hogar, gestión de activos, como lo vimos en la lámina anterior. Y luego ya hacia abajo, donde vemos una composición, un balance más equitativo, cuando vemos composición en el mundo de ingeniería y construcción, minería, salud, atención sanitaria. ¿Qué es lo que tienen en común realmente cuando vemos esta composición? Pues evidentemente son empresas que están entendiendo que medir el valor de sus activos intangibles no es necesariamente un ejercicio de ego, sino es un ejercicio de gestión de valor, y no solamente entender cuánto valor tenemos, sino también saber qué hacer desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista reputacional, para seguir creciendo ese balance. Lo que quisiera ver uno en México es algo mucho más balance, quizá caminando más hacia donde vemos bebidas, hacia productos del hogar, y menos concentración, por ejemplo, donde vemos en empresas de servicio, que al fin y al cabo lo que son licencias, son concesiones. En la última lámina, por favor, Pilar, vemos del mismo modo que lo vimos en España, lo vemos desde el punto de vista empresarial. Entonces, ¿quién está proporcionando el mayor valor intangible, digamos? Pues tenemos en primer lugar al Grupo Financiero Banorte, seguido por América Móvil. Entenderán cuáles son las marcas que conforman América Móvil, principalmente Telcel. Claro, tenemos ahí otras marcas también más pequeñas, pero básicamente empresas de telecomunicación, seguido ya por retail, y ya por último minería, y distribución desde el punto de vista de FEMSA. Entonces, sí, evidentemente son las empresas, las marcas más valiosas del país, pero también son sobre todo empresas que están gestionando este valor proactivamente. Entonces, cada una de ellas entendemos y sabemos que está realmente poniendo, entre otras cosas, el valor de marca, pero también el valor de patentes, el valor de bases de datos, al centro de su estrategia de negocios, el valor reputacional, el valor que tenga que ver con sustentabilidad, para poder no solamente entender en dónde están ubicados hoy, sino también saber hacia dónde marchar de cara al futuro. Entonces, habiendo dicho eso, con eso concluimos el foco sobre México. Te cedo la batuta, Pilar, les agradezco mucho, ¿no? Muchas gracias, Lorenz. Muchas gracias, Ángel, como siempre. Antes de pasar al Q&A y algunos comentarios que nos habéis hecho, yo sí que os quería insistir, ¿no? En la facilidad que tenéis con un clic de acceder a todos los rankings que publicamos a nivel internacional. Como veis directamente en branddirectory.com, lo podéis acceder también a través de nuestra página web de Brand Finance, yendo a la parte de Brand Data y acceder a datos. Pero para hacerlo más sencillo, ¿no? Pues sí que lo he querido incluir, porque hay multitud de información que podéis utilizar, y muchos de vosotros estaréis representados en las marcas
ciudades y países que analizamos y mostramos en nuestras bases de datos de manera totalmente gratuita. Luego ya hay determinado nivel, ¿no? que sí que sería de pago, pero en ese primer análisis de datos pues tenéis a vuestro alcance una herramienta que es realmente útil. Yo me estaba dando cuenta cuando estábamos ahora hablando que me había comprometido a dar datos de Panamá y Colombia y no los había dado. Comentar para la gente que os habéis conectado de esos dos países que en ambos crece el valor económico de los activos intangibles. Argentina es una excepción, ¿no? Podemos decir a nivel general en la región. En Panamá lidera el sector retail y las aerolíneas y en Colombia alimentación y banca. Entonces, cualquier sugerencia para un webinar que hagamos en el futuro serán recogidas también. Eh, Daros cuenta de la limitación del tiempo y que no podemos hablar de todos los países que quisiéramos, pero haremos todo lo posible para incluirlo. Yo antes de dar las gracias, que desde luego a todos los que estáis conectados y estáis acompañándonos en esta tarde, que un poco complicado, ¿no? En Madrid, que tenemos ese lunes que viene festivo, el lunes anterior fue festivo para los niños, no los mayores, y está siendo una semana a lo mejor un poquito más complicada, pues por tener ese hueco, ¿no? y ese espacio para compartir con nosotros este informe que, al que dedicamos muchísimo cariño, aparte de, obviamente, muchísimos recursos para la obtención de todos los datos. Entonces, gracias, además de Ángel y Lorenz, gracias a todos los que estáis con nosotros. Yo me había apuntado unas preguntas. Voy a ver si puedo dejar de compartir pantalla y lo hablamos. Ángel Lorenz, Aquí estoy. ¿estáis con nosotros? Sí, igual. Perfecto, perfecto. Pues nos quedan en torno de 10 minutos. Entonces, si quieres, Lorenz, preguntas de México, te las dirijo a ti. A ti, Ángel, hablamos de hojas de rutas y la visión que tienes en relación a los intangibles, ¿no? Desde Corporate Excellence que los seguís de manera muy cercana. Yo me voy a centrar en técnicas de valoración y la financiación ICO, ¿no? Que nos han comentado como uno de los temas, ¿no? más novedosos y que empujan y ayudan al reforzamiento de la importancia de los intangibles en la economía mundial y concretamente en la economía española. Pues por ir rápido, Ángel, hablas y mencionas la hoja de ruta para la gestión de intangibles. Ujú. ¿Cómo se hace eso? ¿No? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar en esa hoja de ruta? Muy bien. Voy a hablar desde la experiencia, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es trabajar este conjunto de empresas junto con vosotros, con las consultoras y con los académicos. Entonces, lo que tenemos claro es que el objetivo final es conseguir esa diferenciación no copiable y ampliar la licencia social para operar, por lo tanto, la buena reputación y la protección del riesgo reputacional. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por el paso número uno en cualquier empresa es definir y activar su propósito. Es la piedra angular por la que debería de empezar cualquier empresa. Y no es un ejercicio de comunicación o de marketing, es realmente eh, averiguar, consultar y definir para qué estamos en el mundo, además de crear utilidades para los accionistas, ¿no? Entonces, en esa idea del por qué, básicamente
marcamos algo que no es copiable, porque una vez que has definido tu propósito, lo implantas internamente para definir, de acuerdo con el propósito, cuáles son los principios y los valores de la cultura que mueven el comportamiento de la empresa y de sus colaboradores. Esa es la parte interna que no es copiable. Y la parte externa es como a través de la marca corporativa. No sé si ha Ah, desaparecido. ahora sí, Ángel, ahora te escuchamos Perdón. perfectamente. No pasa Sí. nada. Sí, y externamente la manera de poner en valor estos intangibles es a través de la marca corporativa en todos y cada uno de los puntos de contacto que tiene con con los diferentes grupos de interés o stakeholders. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es claramente, una vez que has definido y activado tu propósito y tienes unas bases muy sólidas por las que no vas a poder ser copiado, la segunda parte es cómo fortalecer mi reputación. Y para eso, el paso es clarísimo, es definir cuáles son mis stakeholders principales de los que depende mi futuro y empezar a medir la reputación, es decir, cómo me perciben, cómo me juzgan y qué puedo hacer yo para integrar ese juicio y esas percepciones en la transformación de mi actividad para responder a las expectativas de los grupos de interés. Y el último paso para que esto sea permanente a lo largo del tiempo es utilizar un KPI de buena reputación e incorporarlo en el Balance Scorecard de la compañía, complementando los indicadores a los KPIs financieros tradicionales. Básicamente, los KPIs financieros te hablan de cómo has ganado el dinero en el pasado y los KPIs no financieros, como la reputación o la fortaleza de la marca o el compromiso de los empleados o el nivel de advocacy, te hablan del futuro, de cómo vas a seguir generando valor y distribuirlo de forma equilibrada entre tus diferentes grupos de interés. Esa sería la hoja de ruta que venimos trabajando desde Corporate Excellence y que queremos y compartimos con más de 26.000 seguidores que están suscritos a nuestra newsletter, tanto en España como en América Latina. Bueno, en los países de habla hispana. Muchas gracias, Ángel. Lorenz, bueno, yo creo que cualquiera se lo preguntaría y es la pregunta del millón. Para México, ¿cómo cerramos la brecha de valor intangible con economías más, no digamos otras economías, ¿no? Más tecnológicas? ¿Cómo podríamos cerrarla? Esa es la pregunta del millón y tiene todo que ver con realmente apalancarlos en la economía del conocimiento. Sin duda, entre las empresas más valiosas, las marcas más valiosas de México son empresas de activos fijos. Somos muy fuertes en fabricación, somos muy fuertes en distribución. Creo que donde tendremos que encontrar la manera de poder cerrar la brecha tiene que ver con realmente fabricar valores intangibles. Y a eso me refiero es codificar. Me refiero a algoritmos, me refiero a realmente patentes, me refiero a bases de datos. Es realmente gestionar más allá de las fábricas y las cadenas de distribuciones para las cuales somos muy buenos, en poder mejorar, sobre todo lo que tenga que ver con capital intelectual, reputación, tiene que ver con algoritmos, ¿no? Es cómo cerramos esa brecha. Y para muestra hay un botón. Hay países que lo están haciendo muy bien, hay marcas que lo están haciendo. Si nos fijamos a Brasil, a Nubank, que ha venido básicamente a redefinir la manera de hacer banca o empezar a redefinir la manera de hacer banca en Brasil y en la región alrededor de un fanatismo sobre el conocimiento del consumidor, sobre el manejo de datos y sobre el manejo de reputación, que cualquiera realmente sabiendo que esa es la hoja de ruta hacia adelante, bien pudiéramos poder, por lo menos, si no copiar, asimilar. Vemos también en una Argentina, por ejemplo, un ejemplo con Mercado Libre. Vemos un ejemplo con Globant, empresas de servicios de TI. Si hay la manera, tiene todo que ver realmente con enfocarnos en cómo
realmente am, promocionamos y posicionamos nuestro know-how y nuestro conocimiento para poder crear valor sobre eso, a diferencia de lo que hemos sido muy, muy fuertes en el pasado, que es fabricar y distribuir. Gracias, Lorenz. Ujú. Me preguntabais la posición de España, no digo porque hemos hablado de ese crecimiento de un 62% en valor económico de intangibles, en ese ranking de 150 países, ¿en qué posición está España? España está en el puesto 16. Lo digo, ya empezamos a estar en la cabeza y sobre todo ligado con ese crecimiento económico que está experimentando la economía española y cómo se pone en relieve en esos crecimientos de los valores económicos, de los intangibles en nuestra economía. Intangibles en relación a técnicas de valoración, que podemos tener un webinar o sesión separada, porque los intangibles se pueden valorar, se pueden poner números a cuánto aporta cada intangible. Cada uno de ellos tiene pues, su tipología concreta, pero hay técnicas que permiten poner números a cada uno de ellos, de tal manera que la compañía sea capaz de cuantificar cuánto aporta ese intangible en el valor de su negocio, ¿no? Porque muchas veces hablamos de cuánto vale mi negocio, ¿no? El famoso enterprise value. Y dices, bueno, pero de ese negocio, ¿cuánto valen mis intangibles? Hemos visto cuánto aportan los intangibles en cada uno de los sectores en las distintas economías. Y dentro de cuánto aportan esos intangibles, cuánto valen esos intangibles, ¿no? Cuánto vale esa marca, ese software, esa patente, esa cartera de clientes. Entonces, todo ello somos capaces de valorarlos con nombres y apellidos. Entonces, que sepáis que existen metodologías, que existen técnicas, que no solamente vemos la evolución, sino que somos capaces de cuantificarlos para cada uno de ellos. Y hablando de empresas y de intangibles, Ángel, te quería preguntar, parece que cuando hacemos estos webinars solamente nos referimos a las grandes compañías, ¿no? Como parece que las grandes son las que tienen intangibles, son las que más aportan en intangibles, eso es una realidad que no podemos obviar y por lo tanto tienen que estar más involucrados, pero intangibles aportan todos las Ujú. compañías independientemente de su Claro. tamaño al sector y a la economía. Sí. Eh, ¿Tú qué les dirías a las pymes y a las empresas de crecimiento en relación a cómo gestionar sus intangibles? Bueno, pues yo lo que diría es algo que mencionó Lorenz hace un momento, ¿no? Y es la importancia del conocimiento, que no tiene nada que ver con el tamaño. Y concreto, quiero decir que las empresas hemos vivido esta irrupción de los intangibles que ha sido muy rápida. En términos de ciclos económicos, estábamos hace 20 años en un mundo tangible. Y entonces 20 años no es nada en términos de ciclos económicos. ¿Y esto qué significa? Pues que la mayoría de las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, han sido muy exitosas a la hora de gestionar lo tangible. Y ahora hay una necesidad de transformación y de formación específica para aprender a gestionar esta parte que ya representa el 58% o que ha crecido un 67% en España. Por lo tanto, yo diría que no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de tomar conciencia de la importancia que tienen estos intangibles, y Brand Finance lo deja muy claro, y humildemente, pues acudir a lugares como nuestro, a nuestra fundación, que no tenemos ánimo de lucro, y lo que queremos es ayudar al tejido empresarial a gestionar mejor esos intangibles. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es el cómo hacerlo, cómo formarse para avanzar en la gestión excelente de los intangibles. Perfecto, muchas gracias. Ángel, hemos mencionado la inteligencia artificial, los datos.
esto sería transversal, ¿no? Para todas las economías y todos los sectores. ¿Cómo lo ves, Lorenz, el papel de estos nuevos intangibles, ¿no? Que están pisando con fuerza en la economía y en las empresas en la aportación de valor en México y en general? Digo, porque esto nos aporta a todos, ¿no? Aquí jugamos todos. Yo creo que tienes toda la razón. Digo, esto no tiene fronteras, francamente. Y hay tres aspectos en los que yo pondría el ojo y el enfoque. Tiene que ver con los datos, como los nuevos activos estratégicos de las empresas. Y si continuamos con eso, el algoritmo. Me refiero específicamente a la inteligencia artificial, es cómo conviertes esa información en un arma y una herramienta estratégica. No solamente es cuestión de protegerla y de desarrollarla, sino es cuestión de aplicarla. Y vemos, por ejemplo, empresas en México que empiezan ya a tomarla, bueno, y en Brasil también mencionamos Nubank. Las empresas digitales lo que están haciendo realmente es irrumpiendo en ciertos mercados, dado el conocimiento de los datos, el conocimiento del cliente y cómo apalancar la tecnología para poder llegar a ese cliente sin mayor fricción. Creo que también tiene que ver con, de misma manera, con temas de sustentabilidad, sostenibilidad. Tiene que ver con reputación. Entonces, hay tres temas grandes en los que yo enfocaría mis esfuerzos y tienen que ver con, sí, el capital algorítmico, tiene que ver con los datos y tiene que ver con reputación. Lo demás ya, por lo general, ya está en marcha, pero creo que esos son tres temas en los que hay que poner el foco. Si me permites, Pilar, Por supuesto. me gustaría, estando totalmente de acuerdo con Lorenz, quería matizar un tema. Ah, Nosotros cada año tenemos un congreso. Entonces, el 26 de noviembre tenemos un congreso sobre inteligencia artificial y reputación. Lorenz, has mencionado que una de las tres claves es la reputación y has dicho claramente los datos son los nuevos activos estratégicos de las empresas. Sin datos no hay manera de utilizar la inteligencia artificial mejor que tus competidores. La cuestión es, aquellas empresas con buena reputación van a verse favorecidas porque sus stakeholders van a querer facilitarle esos datos de forma ah, voluntaria frente a las empresas que tienen mala reputación. Por lo tanto, aunque parezca una contradicción, el uso de la inteligencia artificial está mucho más vinculado a la reputación y a la confianza y a la custodia de esos datos que a cuestiones mucho más técnicas. Por eso creo que la reputación es básica y que las empresas con buena reputación van a tener acceso a los grandes volúmenes de datos que, como ha dicho Lorenz, son los activos estratégicos para poder diferenciarse y ganar en esta nueva, digamos, travesía que tiene que ver con la inteligencia artificial. Por cierto, quedan ustedes invitados a ese congreso, que es un congreso abierto, gratuito, el 26 de noviembre. Gracias, Ángel. Y además, la reputación te ayuda a conseguir financiación e inversión. Digo, muchas veces hablamos de reputación como un ente, ¿no? Que Ujú. se da por sabido de que existe la reputación, pero eso no deja de ser un KPI que te permite llegar a los grupos de interés, a todos los grupos de interés, posicionarte respecto a los competidores y conseguir financiación más barata, ¿no? Digo, de hecho, Absoluto. lo podemos hablar bueno, en otro ratillo que tengamos que ya hemos cumplido la hora, pero tenemos medido la reputación, cómo afecta a los distintos drivers de consideración y de decisión. Pero desde luego es la palanca, en- lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Financiación ICO, que me preguntabais si Ujú. menciono una línea, ¿no? de cómo hay una línea ICO de crecimiento.
que permite la financiación para la inversión en intangibles. Y eso refuerza pues, el mensaje que venimos dando todos estos años y cómo con financiación pública pues se ayuda a ese crecimiento, ¿no? Digo, porque al final las empresas no deben morir por la falta de vida o de caja. Entonces, esa ayuda que se genera y que refuerza esa importancia de los intangibles. Pues nada, agradeceros a todos, Ángel, Lorenz y a todos los presentes que hayáis estado con nosotros en el día de hoy. Esperamos que os haya parecido interesante la charla. Todos los materiales los tenéis a vuestra disposición en nuestra página web. Cualquier sugerencia, comentario, como os decía, cogemos el guante para el año que viene o para los siguientes webinars. Nos veremos el 26 de noviembre, Ángel. Enhorabuena como siempre y un placer estar esta tarde con todos vosotros. Gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Y Gracias. una gratitud especial para Brand Finance por la generosidad con la que comparte desde hace 28 años unos datos que son fundamentales para la gestión empresarial. Gracias a todos. Buenas tardes. Que paséis buen día.